Ok, bien, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Ya es el mes de mayo, ya se nos fue el primer trimestre, y de hecho ya casi se nos va el segundo trimestre. Entonces, esperemos que lo que vamos aprendiendo sigamos repasando un poquito. También he tenido dificultades un poquito para subir las clases pasadas. Así que yo sé que me van a decir, pues nos prometes que nos vas a subir, pero esto pues, este, pero bueno, lo tengo que resolver también. Ah, Gracias a Dios, pues ha habido mucho trabajo, entonces sí ha estado muy pesada mi semana, pero ya con la bendición de Dios, yo sé que vamos a lograr este, nuevamente tomar el ritmo. Vamos a iniciar, hermanos, con una oración. Y hermana Berenice, ¿usted podría ayudarnos con la oración? Sí, claro, Muchas gracias. Padre Celestial, te estamos muy agradecidos en esta noche por haber tenido este día de reposo, por habernos permitido renovar nuestros convenios, de oír los mensajes de este día de testimonios y ser fortalecidos de esa manera. Gracias porque el hermano Juan tener su cuerpo cansado y estar siempre a las prisas, él se preocupa por enseñarnos y estar con nosotros. Te pedimos que lo fortalezcas, que lo cuides a él y cuides a su familia y que nos cuides a cada uno de nosotros para que podamos estar siempre atentos a las revelaciones y a los susurros de tu espíritu. Te pedimos siempre de tu protección y que cuides a nuestras familias y cuides a aquellas personas que tanto necesitan de ti. Te pedimos por nuestros líderes en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Bien, hermanos, pues yo sé que han sido, las últimas dos clases han sido algo pesaditas porque hemos estado viendo el concepto de espíritu, pero hemos descubierto que el término es mucho más amplio de lo que normalmente reconocemos. Generalmente, lo primero que se nos viene a la mente por espíritu es una entidad corpórea, pero refinada, que solamente los ojos más refinados pueden mirar. Sin embargo, en estas dos semanas hemos aprendido que la palabra espíritu tiene otras acepciones. Y solamente a manera de repaso, hemos visto cómo el espíritu es interpretado como una fuerza vital o una fuerza creadora. Es simplemente eh, una energía que está presente y que puede manifestarse de diferentes maneras. Ahí es donde vamos a encontrar quizá la razón por la cual el espíritu está asociado al viento, está asociado al fuego, está asociado a los terremotos. ¿Por qué razón? Porque es la fuerza vital que mueve todas las cosas para que se ajuste el ambiente ideal para llevar a cabo el plan de salvación. De tal manera que también el espíritu es reconocido como el soplo, ese hálito que entra al cuerpo y que ese mismo, al salir, hace que el cuerpo pierda pierda la vida. Y entonces se cumple lo que dice la escritura, que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu vuelva al Dios que le dio la vida. Y también hablamos de la atmósfera como ese espacio que está influenciado por el Espíritu de Dios
o sea, la fuerza creadora, y que es lo que hace a que el ambiente se adapte a las condiciones necesarias para realizar el plan de salvación, y vamos a decirlo así, desde una forma externa a nosotros. Y entonces todo lo que ocurre en el mundo es a través de esa fuerza creadora que permite que las naciones, las personas, los gobiernos tomen ciertas decisiones, a veces equivocadas, a veces muy certeras, pero al final de cuentas todo obedece al plan. Y uno podría decir, bueno, y entonces no hay albedrío. No, no es que no lo haya, ciertamente sí lo hay, pero la única diferencia es que nosotros decidimos ser partícipes de eso o nos abstenemos de eso. Más adelante vamos a profundizar un poquito más en el concepto de predestinación, preordenación, y vamos a ver cómo se van conjugando esas dos ideas. Pero tanto la predestinación como la preordenación son conceptos que sí existen en las escrituras, no solamente preordenación. Eh, Muchos miembros de la iglesia durante muchos años han rechazado la idea de una predestinación, pero sí existe. Eh, entonces, esa predestinación es dirigida por esa fuerza creadora a la que se le llama también el Espíritu de Dios. Y hablamos también de un espacio, pero ahora al interior del ser humano. Ese espacio vital que de pronto se llena, y es cuando decimos que somos llenos del Espíritu Santo. Y cuando una persona es llena del Espíritu Santo, manifiesta dones, manifiesta acontecimientos sobrenaturales o aparentemente sobrenaturales, en los cuales se realizan milagros, se realizan ah, acciones que en otras condiciones no serían posibles. Y para tener algunos ejemplos, quizá el más evidente que se me viene ahorita a la mente es el caso de Sansón. Cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón, Sansón era lleno y entonces su fuerza se manifestaba. Y era cuando podía vencer a los ejércitos de los enemigos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se rompen los convenios, entonces Sansón sabe que no tiene esa conexión con esa fuerza vital. Pero en su última oración, antes de morir, él dice, permíteme nuevamente sentir por última vez tu espíritu. Y entonces el Señor derrama nuevamente y por última vez su espíritu, y en cuanto Él es lleno del espíritu, dice la escritura que se toma de las columnas que estaban en sus costados y entonces las tumba, y al tumbarlas se viene abajo todo el recinto y mueren todos aplastados. El día de Pentecostés es otro ejemplo de un don espiritual, cuando se manifiestan los dones de lenguas, que como lo habíamos explicado la vez pasada, más que un don de lenguas, en realidad era un don de oído, porque no fueron los que hablaron los que estaban realizando el milagro, sino que los que oyeron fueron los que estaban apreciando el milagro. Finalmente, hermanos, los frutos del Espíritu es como que la parte final. Los frutos del Espíritu que son gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, son el resultado final de esos dones. Cuando los dones se manifiestan, que es la parte física, pero no es la parte que
condiciona la fe, no es la parte que, ni siquiera es la parte que la fortalece. Lo que fortalece realmente a la fe son los frutos. Y esos frutos vienen después de un largo proceso eh, de trabajo, de cuidado continuo, y entonces se manifiestan los frutos, que son los que acabo de mencionar. Y esos frutos, dice la escritura, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no hay forma de impedir que eso se manifieste. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera. Y esos frutos tampoco se pueden quitar. Ya forman parte del ser humano por el hecho de que estuvo rodeado, es decir, la fuerza estuvo en su exterior, pero también estuvo en su interior. Y entonces abarcó tanto el espacio exterior, el espacio interior, combinado con la atmósfera ambiental que es controlada por el Espíritu de Dios para cumplir sus propósitos. Y entonces, si se dan cuenta, se va armando una llave que nos lleva al conocimiento perfecto de la mente de Dios, a hacer las cosas tal como Él las tenía planeadas, a decir las cosas tal como a Él le gustaría que se dijeran. Y entonces esa comunión que existe se hace a través del Espíritu. Ojo, no es con el Espíritu, sino a través de. Entonces, cuando decimos a través de, estamos hablando de esa fuerza creadora, de esa energía que no es una persona. Sin embargo, hay escrituras, y sobre todo en el Nuevo Testamento, donde hacen de manera muy enfática eh, alusión a el Espíritu Santo como perdón, como el consolador, como aquel que vendría después de que el Mesías se fuera. Y dice la escritura, si yo no me voy, él no puede venir. Pero aquí hay una corrección de entrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la traducción en español dice, si yo no me voy, él no puede venir. Pero decíamos que espíritu viene del hebreo y es la palabra ruach. De hecho, ahorita lo vamos a leer un poquito más. Y si me permiten, lo voy a citar de una vez para que quede un poquito más claro. Dice, ahí, ok, bueno, otra vamos a encontrar y lo vamos a leer. Está ya en la última parte del texto, pero solamente de forma así muy, muy rápida. Ruach es una palabra femenina, no es masculina. Por lo tanto, la escritura no debería de decir, es necesario que yo me vaya para que él, sino para que ella pueda venir. Si yo no me fuere, ella no puede venir. Entonces, al hablar de ese personaje, ojo, aquí sí ya es un personaje. El hablar del personaje llamado Espíritu Santo es la Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, porque es una palabra femenina en la mente hebrea. Incluso ya en arameo sigue siendo femenino. El problema es cuando se pasa al griego y ahí en griego no hay un sustituto adecuado. Incluso el concepto de paráclito eh, es masculino, de tal forma que entonces se complica el entendimiento del Espíritu Santo. Obviamente, ahorita no lo vamos a abarcar, pero
más adelante vamos a ver qué características tiene como ah, con toda esta que hemos hablado de su lado femenino, ¿no? De su expresión femenina, porque ciertamente tiene un valor importante en la escritura. Finalmente, vimos cómo en Ezequiel se menciona constantemente el Espíritu y incluso se habla de la etapa final de restauración, cuando el Señor le da vida a los huesos secos y se dice que introduce el Espíritu. Una vez que ya están con el Espíritu, están vivos, pero les falta algo. Y dice que introduce en ellos su Espíritu. Entonces, esa parte de la escritura de Ezequiel nos da mucho mayor apertura para entender que entonces se habla de dos naturalezas espirituales. Ojo, no son entidades, no son personas, son energías, fuerzas creadoras. La primera es la que le da vida a los huesos secos y la segunda es la que proviene de él, directamente de Dios de Israel, y entonces hace que su corazón deje de ser de piedra y entonces se vuelva de carne y que se puedan grabar sus leyes y mandamientos en nuestros corazones en tablas de carne y no de piedra. Esto ocurre eh, al momento de la resurrección. Esto es una doctrina que obviamente nos mueve un poquito el tapete porque estamos acostumbrados a decir que ya vivimos en esta época del corazón de carne, pero no es así. De hecho, esta es una época de endurecimiento del corazón, donde el corazón de muchos se enfriará. Y entonces, si no entendemos en qué momento nos encontramos en la historia, vamos a esperar a un Mesías que no va a llegar. Necesitamos saber en qué momento nos encontramos y todavía nos encontramos en la etapa de corazones de piedra. Estamos en la edad de piedra, pero cuando venga esa resurrección en grande, una resurrección masiva, entonces ahí sí se va a manifestar el espíritu de el Dios de Israel y entonces muchos renacerán. Y ese renacer, hermanos, entonces hará posible, y solo hasta ese momento, que muchos de aquellos que vivieron en esta vida y nunca vieron el reino de Dios, ahora lo puedan ver. Y entonces ya no solamente será el haber estado en el reino, sino también el poder verlo. Ahí, hermanos, se conjunta ah, esa experiencia que tiene Nicodemo al preguntar cómo es que un hombre viejo puede nacer de nuevo. Y entonces el Salvador le dice, ¿eres tu maestro en Israel y me preguntas esto? Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya estamos hablando de una nueva etapa, de un momento llamado el momento de la regeneración. Y ese concepto de regeneración es como la cúspide de la restauración. Cuando nuestros cuerpos sean, perdón, cuando nuestros cuerpos sean renovados, limpiados, lavados, purificados, santificados, y entonces podamos entrar ya o estar listos para un grado de gloria. No antes.
hasta ese momento, entonces todavía queda un camino largo por recorrer. Así que, hermanos, eso no significa que vamos a vacacionar, que vamos a esperar a que eso ocurra. Si logramos avanzar en este tiempo, llevaremos ventaja, mucha ventaja sobre aquellos que no lo tengan. Mi exhortación es a que podamos llevar esa ventaja. Ah, bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta, queja, chisme, argüende, mitote. No, Juan. Ok, gracias, hermanos. En la visión de Ezequiel, bueno, más bien, en el libro de Ezequiel, comienza narrándonos sobre un artefacto que sirve como vehículo para Dios. Es en el cual Él se va trasladando eh, de un lugar a otro, pero también es lo que abarca todo su poder, majestad, su gloria. La Merkaba. Y exactamente. Entonces, Ajá, esa carroza, la Merkabah, es Merkaba. Y una cosa extraña. Y les voy a decir por qué es extraña, porque tiene muchos ojos, tiene muchas alas y está conformada por querubines y serafines. Es un vehículo, pero está hecho a base de querubines y serafines. Y entonces uno diría, bueno, pero ¿qué nos? Las cosas son cosas y las personas son personas. Bueno, hay ciertamente cosas que tendremos que descubrir y, y una de ellas es la naturaleza de los seres celestiales, que pueden ser luz y también pueden ser persona. Cuando son luz, pues evidentemente son energía, energía pura, energía perfecta, ah, que pueden ser uno con Dios, y entre más hay en esa Merkabah, más gloria hay para Dios. Pero am, si si esos serafines y querubines decidieran ya no seguir siéndolo, entonces ciertamente habría una disminución de honra y gloria, y esa Merkabah se reduce. Obviamente esos ángeles pasarían a formar parte de las filas enemigas, y entonces disminuye la gloria de Dios. Esto es lo que Moisés quería entender cuando él ah, ve una zarza ardiente, pero que no se consumía, y dice, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, ¿cómo es que pueda permanecer encendida sin hacer combustión? Y entonces viene a su mente la pregunta, ¿qué es la gloria de Dios? Por eso es que en Moisés capítulo 1, bueno, perdón, en Moisés capítulo 1 es cuando el Señor le explica, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Pero si se dan cuenta, no explica qué es su gloria, sino cómo, cómo es que se adquiere su gloria, cómo llevando al hombre hacia la inmortalidad y la vida eterna. Pero ciertamente muchos de nosotros nos hemos estancado en la visión de 1800 sobre lo que es la vida eterna. Y todavía hay hermanos que se imaginan que van a estar en una mansión, con su familia eterna y cada vez más grande, pero todos en la misma casa, al frente de una chimenea, el papá sentado, leyendo el periódico, yo supongo,
y la mamá lavando ropa y haciendo mucha comida para una familia eterna, ¿no? Y eso no es así. En realidad, em, las cosas son muy distintas porque alguien que alcanza la inmortalidad y la vida eterna es alguien que puede llegar a ser luz, pero también puede seguir siendo persona. Y ser luz es ser energía, energía pura, que se puede trasladar en cuestión de instantes de un lugar a otro. Puede estar en todas las cosas, por encima de las cosas, e incluso por debajo de ellas, y dar y sostener la vida de esas cosas. Por eso es que, más allá de pensar en crear mundos, es el hecho de formar parte de la Merkabah, de esa carroza que conforma la gloria de Dios. Más adelante seguiremos hablando más de la Merkabah, porque obviamente quien tiene el primer viaje en Uber Merkabah, es Enoch. Enoch es el primer ser que viaja en la Merkabah hasta la presencia del Padre. Y entonces tiene experiencias que son sumamente extraordinarias, pero se mencionan en este artículo las experiencias que también tienen Ezequiel, el profeta Isaías, incluso el propio Moisés. Entonces, estas experiencias que permiten a estos profetas no morir es gracias a que descendió sobre ellos el Espíritu de Dios, esa fuerza creadora. Sin esa fuerza creadora, entonces ellos habrían muerto. ¿Alguien recuerda cómo se llama este proceso? Transfiguración. Bien. Una Muy transformación, bien, excelente. transformación o transfiguración. Vamos a tomarlo como sinónimos, es una transfiguración Ujú, que sí. entonces pasan a un estado de inmortalidad, estando todavía en cuerpos mortales. Simplemente son eh, revestidos o, en otras palabras, también eh, sus cuerpos son regenerados para no morir. Eh, Ahora bien, vamos a concluir el artículo y dice así, el Espíritu de Dios en la creación. Teniendo en cuenta esta lenta maduración de la revelación bíblica, es como podemos comprender el lugar que ocupa el Espíritu de Dios en la gran historia de la salvación en la gran historia de la salvación de la tradición sacerdotal, que comienza en Génesis 1. Ah, esta tradición describe las instituciones del pueblo de Dios, la alianza con Abraham en Génesis 17, en medio de los demás pueblos, la alianza con Noé. El pueblo no será consagrado más que cuando llegue al Sinaí, cuando sea renovada la alianza hecha con Abraham, y esto mediante el don de un santuario, con un clero consagrado. Pero el Espíritu no está en Aarón, el antepasado de los sacerdotes, sino en Josué, que está lleno del Espíritu de sabiduría, ya que le ha impuesto las manos Moisés. Ahora, aquí es donde algunos intérpretes de la Torá o incluso algunos intérpretes bíblicos entran en conflicto, porque se olvidan que Moisés era poseedor de un sacerdocio, sacerdocio mayor, es decir, del orden de Melquisedec, mientras que Aarón
recibe un sacerdocio en menor grado, que es el sacerdocio de Aarón o el sacerdocio levita. Y al no tener esto en cuenta, entonces ocurre esta interpretación. Josué, es importante mencionarlo, que ciertamente es revestido del espíritu de sabiduría y logra entrar a la tierra de Canaán, pero no es porque él fuera levita. Josué era de la tribu de Efraín. Entonces, como efraimita, él tiene ese derrame del espíritu y por eso logra introducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán. Esto es importantísimo recordarlo porque en este acto también se observa señales sobre el Mesías. Cómo es que Josué, de la tribu de Efraín, es revestido con el Espíritu de Dios para hacer entrar a Israel en el reposo. Y después de este pequeño paréntesis, continúa. Ah, lo mismo que el Espíritu había salvado a la humanidad en Noé, haciendo bajar las aguas del diluvio, está también presente en su santuario gracias al Espíritu de sabiduría que se le dio a Bezalel, el arquitecto, y en el país gracias a Josué, el conquistador. Pero como en Ezequiel nunca se le llama a este espíritu el Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta, es llamado el Espíritu de Dios o simplemente el Espíritu, pero no hay un Espíritu Santo, lo que en hebreos se pronunciaría como Ruach HaKodesh. Entonces, esto no existe en el Antiguo Testamento. Y dice, cuando se abre la gran obra de Dios creadora y redentora, Génesis 1 y 2, nos da ya una panorámica de lo que es el Espíritu en la revelación bíblica. Este versículo es la traducción de una larga historia. Sigue siendo cargado de lo que evocaba la atmósfera antes de que comenzara esta revelación. La tierra estaba desierta y vacía, y las tinieblas cubrían el abismo. Es decir, había un caos. Y en ese caos, dice, el Espíritu de Dios planeaba, anidaba por encima de las aguas. Es decir, las estaba aplacando. Lo mismo que planea un pájaro inmóvil antes de echarse sobre su presa. Y bueno, da una referencia a los textos de Ugarí. Sobre todo, no hay que traducir una ruaj de Dios por un viento violento, ya que un viento violento no planea nunca, porque es violento, obviamente, sobre esta tierra vacía, sobre este abismo de agua, informe y tenebroso. El Espíritu de Dios no ha comenzado todavía su obra de vida. Será preciso que lo mismo que Shu, el dios de la atmósfera en Egipto, venga a interponerse entre el cielo y la tierra, entre las aguas de arriba, las que se desbordan en el diluvio, y las aguas de abajo, para que aparezca la atmósfera, para que los hombres y los animales puedan respirar y convertirse en soplos de vida. Por la voluntad del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Espíritu comenzará su obra antes de ser enviado más tarde a renovar la faz de la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, decimos que en Noé la tierra fue purificada por agua, pero ahí estaba la manifestación del Espíritu, en cómo las aguas, aún
estando pacíficas, no estaban agitadas, golpeadas, simplemente se acumularon y al acumularse vino destrucción, pero con ello también vino renovación. En los días del Hijo del Hombre, es decir, en la segunda venida, la tierra será purificada por fuego y en el fuego también se manifiesta el Espíritu. Y entonces, en el medio está el viento y nos hace la aclaración, no puede ser el viento violento. Siempre tiene que ser ese silbo apacible. Y también terremotos, pero no está tampoco en el terremoto, sino en la forma en la que resultan las cosas. Los movimientos de la Tierra, al fin y al cabo, son para indicarle al hombre que Dios tiene el control de las cosas. No es el hombre el que las puede controlar. Teniendo esto en cuenta, siempre que exista el caos, también existe un medio para salir de él. Ese es el mensaje con el Espíritu en Génesis. Siempre que hay caos, y cabe mencionar que cuando dice que estaban, bueno, dice la escritura, ah, que las aguas estaban sobre la faz del abismo. Acuérdense que el abismo no es un despeñadero. El abismo es un despeñadero debajo del mar. Y entonces, hasta el día de hoy, nadie sabe qué existe en ese despeñadero que está debajo de las aguas. Algunas escrituras hacen referencia a esos lugares como los lugares donde están encerrados los ángeles o los demonios más, así que más peligrosos. En el abismo están los hijos de perdición. Entonces, no, o sea, eso todo está en la tierra. Y obviamente estamos hablando de que el Espíritu Santo mantiene el control de esas prisiones, de lo que existe entre ese abismo y obviamente la superficie. Entre la superficie y la atmósfera que mantiene la vida en esta tierra y hacia arriba es lo que mantiene el orden entre planetas, entre estrellas y hace que todos trabajen como relojito. Si sin ese espíritu, entonces ya sabríamos qué estaría ocurriendo en el universo. Me queda menos de un minuto, así que cierro de una vez sesión y abro la siguiente para la conclusión. Bien, hermanos, pues me gustaría saber si hay preguntas, algún comentario, qué, qué piensan acerca del hecho de que el espíritu, más allá de ser una persona, es una fuerza. Pues sí, todo apunta a eso, ¿no, hermano? Todo Ujú. apunta a que es un poder, una dirección, un, pues eso, ¿no? Oye, Ujú. hermano, disculpe que lo saque un poquito del tema. ¿Cómo dijo que se llamaba el libro? ¿De dónde sacamos esto? Sí, Es un artículo, está en internet. La ajá, página se llama El Corazón de Paul, o Corazón de Paul nada más. Y el de título Pau del artículo se llama El Espíritu y Ruach en el Antiguo Testamento. y el Rúa en Ajá. el Antiguo Testamento. Perdón, ahorita lo pongo en pantalla para que lo pueda ver. Ah, sí, sí, Eh, ajá. Bueno, gracias, hermano. no hay de qué manera.
Y bueno, gracias a que este es un grupo bastante amplio de su mente, pues hemos visto que efectivamente hay un respaldo en las escrituras. Aunque el artículo no lo da un profeta, un apóstol, una autoridad general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el artículo es buenísimo y nos da una panorámica mucho más amplia de la interpretación y de la mala interpretación que se ha hecho a través de la historia sobre el concepto de espíritu. Hermano Enrique. Yo quería comentar algo, Juan, en cuanto a la Merkabah. Tenía un poco de conocimiento, pero ahorita lo que tú mencionas, bueno, primero te iba a hacer la pregunta si había otro, ¿qué personajes, profetas, habían usado el Uber del Merkabah? Entonces, lo que ahorita me llama o no entiendo, ya dijiste que Enoch lo usó, yo diría que Elías también. Ezequiel se subió, permíteme esta expresión, o Sí. solamente lo vio si agarró el Uber o no, pero ah, mencionas que Moisés, el mercader, lo ve en lo que hemos conocido como la zarza ardiente, ¿no? Yo te Ujú. preguntaría, ¿Nefi se subió? Yo creo que sí, porque cuando ellos dicen, fui arrebatado hasta una montaña extremadamente alta, entonces es porque el viaje fue largo. Ok. Y obviamente si nos vamos al texto moderno, vamos a encontrar eh, terminologías más de ciencia ficción. Ya no hablaríamos de ángeles y serafines, sino estaríamos hablando de naves nodrizas y naves, eh, ¿cómo se dice? Como menores que conforman a esta Merkaba o nave nodriza. Pero le quita esa parte, el usar ese tipo de lenguaje le quita el sentido espiritual, místico y sobre todo sumamente profundo que tiene que entenderse a la luz de las escrituras, porque más allá de ser un artefacto, es un artefacto hecho de seres y eso es lo que lo hace totalmente distinto. No, más allá de ser un objeto, son sujetos. Fíjate que esa también es otra pregunta que te iba a hacer cuando mencionas el abismo. Ya ves que hay información acerca en estos temas, digamos, de conspiración, que estas naves salen del fondo del mar. Eh, Creo que a medida que pasa el tiempo, hay más información, o sí, información de esto, no sé, en días pasados en los cielos de California y de aquí de Tijuana se vieron unas luces, así como, casi como lo estás mencionando tú, ¿no? De seres que forman una nave nodriza, cosas así interpretados a una diferente manera. Entonces, es, estamos viendo Merkabah, se está asomando el Merkabah. Es una muy buena pregunta, hermano, y obviamente yo creo que le hicieron la pregunta también a José, al profeta José Smith, y él responde algo no muy claro, pero sí da eh, ciertas luces al respecto. Y nos dice que ningún ser que corresponda a otro mundo puede visitar este. Solamente los que están eh, indicados para este mundo son quienes pueden manifestarse en este mundo. Aquí la pregunta sería entonces, ¿de dónde tendrían que ser esas naves o esas manifestaciones? Ah, ciertamente no podrían ser de otros lugares. Hemos también hablado de que eh, finalmente el concepto Dios como tal no existe. Lo que tenemos ante nosotros
nosotros es a un hombre de santidad que es perfecto, eterno y santo, santo, santo. Por lo tanto, es un ser humano, no es un ser mitológico. El hecho de decir que es un ser humano significa que tuvo que encontrar una forma de transportarse entre toda la eternidad. Y eso nos lleva a pensar en que, bueno, si él es un ser humano, entonces ciertamente hay otros seres que tal vez sean también humanos, no lo sabemos, tal vez sean humanoides desde nuestro punto de vista. Pero lo que es un hecho es que a través de la historia se ha hablado de seres reptiles, de seres felinos, de seres con aspecto de osos. O sea, sí hay una clasificación muy específica de estos reinos. Y en Apocalipsis se nos muestra que hay cuatro representantes, es decir, estamos hablando de cuatro embajadores delante de Dios. Y estos embajadores son los representantes de estos reinos, en donde uno tiene cabeza de águila, el otro tiene cabeza de leopardo, me parece, y los otros dos, si no me equivoco, es eh, de humano y de... eh, ay, se me fue el otro. Bueno, ahorita trato Becerro, ¿no? de Es un recordar. becerro. Creo que sí. Cuando José me pregunta eh, qué debemos de entender por estos cuatro seres, entonces dice que la respuesta llega diciendo, son representantes de estos reinos. Es decir, son embajadores que representan estos reinos ante Dios. Y eso significa que entonces otros lugares en el universo tienen otros dioses y tiene que haber comunicación entre ellos, hay embajadas, hay orden en el que unos no pueden invadir el espacio de otros. Entonces estamos hablando de toda una diplomacia celestial. Ah, Hermano el Juan, problema, sí, este, bueno, se podría considerar, por ejemplo, los vasos canopeos tienen ese tipo de figuras, ¿no? ajá, O sea, donde está este Abraham que iba a ser sacrificado, pues hay ujú, varios vasos canopeos. Y se supone que son cuatro vasos canopeos, donde uno pues tiene el corazón, otros tienen los intestinos, el cerebro, y no me acuerdo qué otro. Entonces, ujú, se supone bueno, según lo que yo había visto, que cada uno de ellos va en las cuatro direcciones, norte, sur, este y oeste, ¿no? Se podría es, referirse a eso, hermano, porque mire, yo sí pienso que seres de otros lugares, pues sí nos vienen a invitar y que, ajá, sí, esa es la figura, ¿no? Y ahí están los ujú, vasos canopeos, pero abajo, abajo de esos vasos canopeos, está un reptil. ujú, Y en la perla de gran precio nos dice que, este, que cada uno de esos dioses tiene su sacerdote. Ajá. ujú, O sea, el sacerdote del Kena, el sacerdote bueno, de todos ellos, ¿no? Cada uno de esos. Y se referirá ese reptil, que el reptil nos dice que es el dios de Faraón, ¿no? ujú. Si no mal recuerdo. Ajá. Y se referirá a esos reptiles de los que usted está hablando, hermano. Ciertamente hay unos representantes de aquellos
seres Ajá. gigantescos que se les permitió vivir en esta tierra durante mucho tiempo. Nosotros los Entonces, llamamos dinosaurios. son los dinosaurios. Ajá. Ajá. Entonces, Solamente, es- pero decirme, entonces es el hecho de que esos reptilianos sí existieron en esta tierra ujú. o, o es puro mito o, o fue Para allá iba realidad. precisamente, hermana. Ajá. Desafortunadamente, el ser humano se ha Ujú, creído eh, la única especie pensante en el universo. Y no ujú, solamente eso, entre más pasaron los años entre Adán y la segunda venida de Cristo, el hombre se ha vuelto más arrogante todavía y dice, solamente el Dios que nosotros inventamos es el único Dios, no hay más. Y como es el único Dios, pues es el único al que somos imagen y semejanza. O sea, qué fácil y qué bonito suena eso, pero la realidad no es así. La realidad nos muestra que, eh, en efecto, hubo seres inteligentes antes de que el ser humano se desarrollara en este planeta. Y esos seres también dominaron este planeta. Los dinosaurios, ujú, como nosotros los conocemos, nos han presentado la historia de lagartijas que se movían, pero la realidad es que no hay un conocimiento certero de cómo pensaban, cómo adoraban, a quién adoraban, etcétera, etcétera. ujú, Tenemos en el caso de Egipto la representación de los felinos y de cómo finalmente el gato se volvió en un objeto de adoración porque era lo más cercano a los dioses que fundaron Egipto. Entonces, los reptiles los encontramos en Babilonia, Asiria, eh, también encontramos en el caso de Egipto, pues a los felinos, pero también aquí en América, en la cultura tolteca, encontramos la representación del felino como un ser extraordinario. El jaguar era ajá, la máxima expresión. Entonces, ajá, sí había un conocimiento de que eran reinos representados. Y obviamente, esta que usted menciona, hermana, de cómo hay un sacerdote para cada jarrón, en efecto, cada jarrón es la representación de un dios, pero el sacerdote es el embajador de ese dios. Y todos están sobre el dios que representaba en esa época al faraón, que era el reptil, eh, pero en realidad era porque en esa época quienes dominaban a Egipto eran Ur de los caldeos. Entonces, cuando los caldeos dominaban esa región, por eso hacían sacrificios humanos. Si buscamos en Egipto sacrificios humanos, no los vamos a encontrar, excepto en la época en la que fueron dominados por los caldeos. Y entonces se enviaban embajadores o sacerdotes hacia Egipto para que llevaran a cabo estos sacrificios humanos a favor de estos dioses. Entonces, sí, hermana, así como usted lo ha mencionado, sí eran deidades reales, bueno, son deidades reales, pero corresponden a reinos diferentes. Entonces, más allá de pensar que fueron seres, no sé, poco inteligentes y que simplemente comían y se morían, no, en realidad es algo que todavía nos falta mucho por descubrir. De ahí es donde viene la idea de que la Biblia se equivoca.
al decir que llevamos 6.000 años de historia. En efecto, o sea, porque obviamente las pirámides fueron construidas antes del diluvio. Y entonces, Sí, nunca se nos narra quién las construyó, pero incluso se dice que corresponden a una época anterior a la de Adán. Y si nos vamos a ah, textos bíblicos, nos vamos a dar cuenta de que este reptil que vemos aquí abajo en el facsimile de Abraham no representa a otro más que a la serpiente antigua, la que Jehová venció cuando hubo una lucha cuerpo contra cuerpo. O sea, el Dios de Israel adquirió su título de Jehová de los ejércitos literalmente, porque él bajó a luchar contra esa lagartija y la venció. Es una lagartija real, o sea, no es un mito, una historia, que alguien contó y se quedó ahí en la historia, ¿no? Mm, es una historia real, o sea, que incluso otros dioses en otras culturas se adjudicaron también esa historia, en la cual se vence a la serpiente y entonces viene una época diferente, una época de calma, pero esa época termina cuando aparecen otros personajes, ujú, llamado Tohu y Tofu. Tohu y Tofu son las palabras hebreas para vacío y caos. Entonces, cuando vacío y caos empezaron a gobernar este planeta, es cuando Jehová viene y los vence. Y entramos a la época de la creación humana. O sea, ujú. en realidad la historia de las escrituras nos ha sido contada de la forma más simplista que han encontrado. Pero el libro de Job es testigo de ello, Apocalipsis es testigo de ello, de que nos hablan de cosas que ocurrieron antes de que el hombre existiera. Entonces, sí, Doctrina y Convenios, por supuesto, es testigo de que también se está hablando de seres que tienen sus representantes ante el hombre de santidad. Ujú. Lo que pasa es que, mire, yo, bueno, yo era, bueno, todavía soy media acumuladora. Entonces mi Mm. abuelito también era así, pero me gustaban muchas cosas de las que él acumulaba y en una de esas cosas que él acumulaba había un libro que, que tenía fotografía. Bueno, alguien las había dibujado, pero este veía cada animal, cómo su rostro se transformaba y cómo hasta la fecha. Bueno, yo sí me he fijado cuando veo algunos perfiles que sí tienen perfiles, por ejemplo, como de reptiles, perfiles Ujú. como de gato, Sí. perfiles así de diferentes animales. Entonces, Ujú. ahorita que estabas tú diciendo esto, pues me acordé de ese libro. Desgraciadamente, pues, no sé, alguien lo vendió de la casa y cuando yo regresé de la misión ya no estaba. Yo creo que debí de habérmelo llevado. No, pues no, porque pues como pesa mucho. Pero sí vi Sí. que había algunos dibujos que se veía la transformación, por ejemplo, de los reptilianos, o sea, de los reptiles a una persona humana. Así es. Entonces yo no sé qué relación pueda tener eso. Y no recuerdo quién los dibujó, pero eran libros de mi abuelito, que le Sí. gustaba guardar libros así Y, medios extraños. y fueron libros prohibidos durante muchos años, ya Ah, sí. en época moderna, en época contemporánea. Pero incluso si ustedes observan a su alrededor
y ven a otras personas, van a darse cuenta de que algunos tienen rasgos, rasgos reptiles, rasgos felinos, rasgos peces, ah, y todos, de alguna manera, tenemos una conexión con esa genética. Seguramente Ujú. Darwin ahorita se levantaría de su tumba y nos dirían, ¿ven cómo sí tengo razón? Es eh, es la teoría de la evolución, ¿no? No, no es la teoría de la evolución. Puedo hacer un Pero Sí, comentario. sí tenía, adelante. sí, no tiene Eh, relación con eso, ¿no? Bueno, no tiene relación con la evolución. O No sea, tiene ninguna relación, ¿no? Porque bueno, hay muchas cosas que confirman que realmente la evolución no fue real. Bueno, bueno, a ver, vamos a ver eh, qué, quién Manu, tenía sí, yo quería decir algo chiquito. ¿Mm? Bueno, como todos tenemos como muchas preguntas, tenemos preguntas que muchas de esas preguntas, eh, si nosotros le preguntamos al Padre, van a ser contestadas, ¿cierto? Yo estoy seguro que sí, mediante la oración. Y a todo esto lo que existió, que no se encuentra en Génesis, pero que seguramente estará en otros libros que sí han existido, porque sabemos que muchas cosas de la Biblia se perdieron. Pero Ujú, yo creo de que, bueno, muchas de las contestaciones que nosotros vamos a tener es por medio del Espíritu Santo y la revelación que vamos a tener, que tenemos, que todos podemos tener, pero que ujú, em, este, pienso que cuando no tengamos una respuesta, por ejemplo, cuando no sepamos, lo he anotado por acá, cuando no sepamos una respuesta, es pensar en Jesucristo, porque Él tiene todas las respuestas a todas las preguntas que nosotros queramos hacer. Eh, yo, ujú. yo pienso de esa manera. Pienso que el plan lo ideó, que el plan lo dio el Padre Celestial, que existe este mundo, existen otros mundos más, que han existido muchas cosas, pero muchas de las preguntas que nosotros nos hacemos, que los que estamos en este grupo nos estamos preguntando, no tienen respuesta, o si las tienen, pero a veces hay personas que las pueden tener, aquel que lee mucho, por ejemplo usted, y aquel que estudia mucho, quizás las tenga, pero quizás no las tenga todas las respuestas. Entonces, pienso que esa es una manera de que yo piense en Jesucristo y que solamente recuerde que Él es mi Salvador y que me tengo que Sí, mantener firme, fiel dentro de la iglesia, dentro de mis principios y dentro de lo que se nos enseña, ¿no es cierto? Bueno, ese era mi exactamente, hermana. comentario, hermano. Ujú. Eso es algo que precisamente nos enseña el primer facímile. Es algo que nunca debemos de olvidar, porque Ujú. ciertamente hay otros dioses y hemos dicho que no son ídolos, no son imágenes, son dioses de a de veras, o sea, otros hombres de santidad que conforman la asamblea de los dioses. Pero de entre ellos uno destacó y ese fue el que el padre, el cabeza de los dioses, lo elige para que él sea salvador del mundo. Pero no solamente era así de simple, sino que obviamente a los demás hijos se les dieron asignaciones que evidentemente no cumplieron y no pueden seguir formando parte de esa asamblea porque fueron negligentes. Y uno diría, ¿negligentes entre los dioses? Los salmos nos dicen que sí, efectivamente fueron negligentes y por lo Ujú. tanto fueron desterrados de ese lugar y llevados al abismo. Pero aquí siempre está la presencia del espíritu. Siempre es quien está llevando el control de las cosas. Y una vez más hago énfasis, no estamos hablando de la persona llamada Espíritu Santo.
sino de la fuerza creadora. La presencia de la fuerza creadora es la que hace a que Abraham no sea sacrificado. Simplemente se permitió que llegara hasta la plancha porque vendría un propósito en ello. Así como en Isaac también se permite que llegue hasta la plancha y no se consuma el sacrificio. Pero este orden que aparentemente tienen las cosas, esas supuestas coincidencias que hay en el mundo, esos accidentes que aparentemente nos hacen conocer personas o nos hacen tener disturbios en nuestras vidas, obedecen al plan. Y esa obediencia viene por la presencia divina en el ambiente, en la atmósfera, y hace que todas las cosas confluyan en tiempo y espacio para que se cumplan los propósitos. Obviamente, cuando nosotros hacemos lo correcto, entonces formamos parte de esos supuestas coincidencias, supuestos accidentes, pero en realidad estamos formando parte de algo mucho mayor y nos estamos haciendo merecedores de ocupar un lugar en la asamblea de los dioses. Hay muchas sillas vacías, pero no son infinitas, solamente son 72. Y entonces, sí está muy discutido el número. Aún así, todos, sin excepción, todos aquellos que han creído en la palabra desde antes de la fundación del mundo, somos candidatos a ser hijos del más alto Dios. Y como hijos, herederos. ¿De qué? De una corona, para ser reyes y para ser reinas. Pero esa corona también es una mitra, es decir, para ser sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, se nos va a coronar y se nos va a dar sacerdocio. Ya con eso creo que nos podemos dar por bien servidos porque vamos a formar parte de algo que es mucho mayor, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel que dijo, confío en ellos y me juego la vida a favor de ellos. ¿Cuánto valemos? La sangre de el más apreciado de todos los hijos de Elohim. ¿Cuánto valemos? Valemos el hecho de que Mucho. un Para ser él con valemos mucho. gloria y majestad Ujú. bajara por y descendiera por debajo incluso de los demonios, porque él tuvo que bajar también a la sepultura como cualquier mortal. Y gracias a todo eso que hizo, ahora tenemos esta gran esperanza. Entonces nunca debemos de olvidar que él fue quien venció a la serpiente antigua. Él fue el que trajo el orden cuando Tohu y Tofu, es decir, el vacío y perdón, el vacío y el caos gobernaban el mundo. Pero dentro de ese caos estaba esa fuerza divina, eso que estaba en su propia presencia. Con el hecho de estar ahí, el Señor podía calmar las aguas. Si usted, hermano o hermana, está pasando por momentos muy difíciles, sepa que hay un poder divino enfrente de usted y confíe en que la calma volverá. El Dios de los ejércitos está de su lado. Y comparto esta clase Bien, en nombre de Jesucristo. hermano, Amén. Sí. amén. Antes que Amén. termine, bueno, ya terminó. Bueno, por eso quería como decir la última partecita, dice que bueno, cuando tenemos preguntas sin responder, ¿no es cierto? Que son muchas, como le dije recién, solamente podemos mirar a Jesucristo sin dudar y no dudar. Como Ujú. usted dijo, Él es nuestro creador, el que luchó, ¿cierto? Y el que Sí. venció a la serpiente. Entonces Él es el que a Él tenemos que, algún día nos iremos a saber todas las cosas, algún día seguramente.
Así es. de a poco, de a poco. Bueno, muchas Y, gracias, y hermano, por la clase. Sí. no, al contrario, hermanos, gracias a ustedes. Y aunque hace ratito decía, hermana, que obviamente podemos encontrar información en otros libros, mm, lo cierto es que hay muchas cosas en las escrituras que pasamos por alto. Muchísimas, ¿no? O sea, yo nunca me había Ujú, puesto a pensar cuándo fue que Cristo venció a la serpiente antigua. Y en Job se habla de eso. Y entonces, hasta que me cayó el 20, como decimos aquí en México, este, mi cerebro empezó a funcionar y wow, o sea, me doy cuenta de que la historia va más allá de lo imaginado. Perdón, hermana Alejandra, claro, por ay, supuesto. perdón, sí, olvidé darle la palabra. Adelante, hermana. No, yo nada más quería comentarle que hay una teoría que se llama la teoría de las cuerdas y en esa teoría se proponen dimensiones, distintas dimensiones. Y ahorita que hablaron de cómo se transporta el espíritu, o sea, la fuerza y el poder y de la luz, eh, a mí me recordó esa teoría. Y quería como comentarle también que los serafines que se citan en las escrituras y que se hablan de sus alas, pues no sé, hermano, yo pienso que muchas de las cosas que se nos dicen en las escrituras se nos dicen de acuerdo al lenguaje también de quienes las dicen, ¿no? De su espacio y tiempo. Ujú, Entonces, a lo mejor ellos están describiendo, es como si tú pones a describir un agente de la prehistoria, un microondas, un ejemplo, ¿no? ujú. Y le voy a Sí. subir, voy a compartir ahorita en el grupo esto de la teoría de cuerdas y hay ahorita van a lanzar el sustituto del celular, que es como algo que se pone como una calcomanía en la piel y me llamó mucho la atención porque volvemos a lo mismo, o sea, nosotros no tenemos ni idea de, de todo lo que nos rodea ni de cómo Dios manifiesta su poder, o sea, nosotros pues somos muy celestiales, la verdad, ¿no? Nada más quería Ujú. compartir eso, hermano. Gracias, hermana. Y sí, vamos a estar al pendiente de lo que nos va a compartir. Ah, pues Hermano, me desafortunadamente, bueno, quedó otra sí, preguntita porque adelante. estaba anotando. Cuando usted estaba hablando del abismo, el desempeñadero, despeñadero, perdón, despeñadero, es el lugar donde se encuentran los ángeles. ¿Puede ser que Sí, dijo algo así? es la prisión de los ángeles caídos Ah, la prisión. y Ya, también porque de estoy los anotando. dioses. ¿Cómo? Más ¿De qué adelante, Dios es? de los demás hijos que no guardaron su estado, su primer estado. Ah, Entonces, ellos también tuvieron que ser arrojados y en lugar de conservarse como dioses, llegaron a convertirse en demonios. y el abismo se encuentra, dijo que es debajo del mar. No, Perdón, no escuché lo último. el abismo se encuentra debajo del mar Así es. o en debajo del mar. ¿Y el Ujú. despeñadero? Bueno, es que usé el término despeñadero porque Mm. es como lo que nosotros alcanzamos a ver en una montaña, esos despeñaderos profundos, Ah, eh, a semejanza de esos, pero debajo del mar. bien, Entonces, esos son los que ni siquiera la ciencia ha logrado llegar hasta el fondo. No sabe qué hay ahí abajo. bien, lo estoy anotando. Se Gracias, supone que hermano. es el núcleo, ¿no? El núcleo de la Tierra. No, todavía no. Es, es que es inmenso, o sea, por eso se le llama el abismo, porque lo único que le cubre es el agua, pero dentro de ese lugar hay una tierra seca y a ese lugar se le llama abismo. Entonces, Ah, sí, o sea, la ciencia no ha llegado a ese lugar, que todavía no es el núcleo de la Tierra. ajá. Ujú.
Ah, Y bueno. bueno, más adelante obviamente vamos a hablar de cuando lleguemos a esa parte de los mundos, vamos a hablar de ese mundo, del mundo llamado abismo. Bien, gracias, Mar. Ujú. Bien, hermanos, pues gracias por haber estado en la clase. Nos quedan solamente algunos segundos. No nos va a dar tiempo de terminar con la oración, pero por favor no olviden, yo solamente comparto las cosas que voy aprendiendo, pero es el deber de cada uno de nosotros meditar, estudiar y preguntar, y que sea esa fuerza creadora quien en nuestro corazón nos pueda iluminar con claridad y con entendimiento. Y sé que el plan simplemente se pondrá en marcha en la medida que nosotros también vamos aprendiendo más. Que tengan una semana de éxito, hermanos. Les mando un fuerte abrazote y ahora cenen rico y a dormir. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias. hermano, igualmente. Acá los domingos porque son las 12 de la noche. Sí, Gracias, Gracias. Juan. A bien, ver si hermanos. puedes subir los videos, Juan, porfa. Sí, 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 hermano, lo prometo.